Obviamente, esto que quería hacer Alberdi de incorporar la Argentina al espacio territorial del liberalismo, del libre comercio y del sistema económico de Adam Smith. A Rosas se lo derroca para eso, y la Constitución se dicta para eso, para incorporar la Argentina al sistema de Adam Smith, para incorporar la Argentina, para instalar en la Argentina el sistema propio del liberalismo, que es el capitalismo. Ese es el objeto de la Constitución, y el capitalismo liberal del siglo XVIII. Para hacer eso, Alberdi tenía uno de los problemas que había en la Argentina, era que había legislación remanente que venía del sistema feudal. Desde 1810 en adelante, los sucesivos gobiernos habían dictado algún tipo de legislación. Los que son abogados saben que ese periodo de la historia nacional, la legislación que se dictó se la conoce como legislación patria, la que es previa a la Constitución. Pero había mucho en derecho civil y en derecho administrativo, que estaba en derecho impositivo, que estaba tal cual como lo había dejado la colonia. Entonces ese es el motivo por el cual la Constitución tiene un artículo, el 24, que los que tienen la Constitución, podemos hacer el mismo ejercicio anterior, lo buscamos en la Constitución vigente, lo buscamos en el 53 y está igualito, que dice: el Congreso promoverá la reforma de toda la legislación. ¿A qué se refería? Se refería a la legislación de origen feudal que todavía estaba vigente. Había leyes que tenían todavía el nombre del derecho romano, había una ley trebeliánica que tenía que ver con las sucesiones, un derecho de albinagio que tenía que ver con las sucesiones, estaban los impuestos que eran impuestos típicamente feudales, y todo eso era incompatible con el desarrollo del capitalismo en Argentina, y por eso se dicta este artículo 24, que está prácticamente igual en la Constitución que lo escribió Alberdi en su propio proyecto de Constitución, y que todavía está. Hoy no tiene absolutamente ningún sentido, pero el sentido que tenía en ese momento era reformar la Constitución, que eso es congruente con lo que dice el artículo 75, inciso 12, hoy, en ese momento, artículo 64, inciso 11, facultades del Congreso, dictar los códigos civil, de minería, penal, y obviamente en la reforma de 1957, después de la derogación de 1949, aparece esa frasecita: Código del Trabajo. Código del Trabajo no se dictó nunca, pero se dictó, el Congreso sancionó la ley de contrato de trabajo, que hace las veces de Código del Trabajo, ¿no? Ese es también el motivo por el cual la legislación de trabajo es legislación de fondo, no la pueden modificar las legislaturas provinciales. A veces aparece algún loquito gobernador que dice: yo voy a decretar que no va más la jornada de 8 horas y es de 12, pero bueno, no puede, porque es legislación nacional de fondo. Entonces tenemos el tema del cambio el cambio completo de la legislación. Después, hasta acá, lo que hemos dicho en materia de el sistema económico de la Constitución, que es lo básico. La Constitución tiene una estructura, que es preámbulo, parte dogmática, parte orgánica. El preámbulo es la carta de intenciones, manifestación de principios. ¿Qué quiero hacer? La declaración genérica de ¿para qué dicto esta Constitución? La parte dogmática, declaración de derechos y garantías, es los principios básicos en los que se funda lo que quiero hacer. Lo dogmático, los abogados saben, es lo que no requiere demostración, ¿no? Lo que está comúnmente aceptado
y no es necesario demostrarlo. Y la parte orgánica, ¿por qué orgánica? Porque organiza las autoridades del Estado. ¿Las organiza para qué? Para poner en ejecución lo que se dijo en la parte dogmática. Todos esos derechos, declaraciones y garantías que están en la parte dogmática funcionan en el país, los hacen funcionar las autoridades que surgen de la parte orgánica y que tienen que hacerlo funcionar en base a esas máximas. Por eso está el 28 de la Constitución, que dice que ningún reglamento ni ninguna ley puede alterar el espíritu de lo que está en la Constitución, y también el 31, que dice los derechos implícitos, que ciertos derechos que no están enunciados expresamente en la Constitución se deben considerar implícitos, y es como si lo estuvieran. Entonces, 3 bloques. Hasta acá hablamos de la cuestión económica, lo que distingue a la Constitución del 53 de las anteriores, pero está toda la parte política. La parte política, y cuando se habla de la parte política, y había varias cosas que resolver. Había que resolver si esto iba a ser una república o una monarquía, había que resolver si el sistema iba a ser federal o unitario, y había que resolver qué poderes iba a tener el Estado y qué alcance tenían. Y si se resolvía que la organización del Estado iba a ser federal, había que resolver qué facultades iban a tener los gobiernos de provincia. Todo esto está en la Constitución. La parte orgánica de la Constitución comienza con el Poder Legislativo, sigue con el Poder Ejecutivo, luego el Poder Judicial y luego finalmente los gobiernos de provincia, y la estructura es exacta la que escribió Alberdi en su proyecto. O sea, los constituyentes, esas 23 personas, eran 24, porque eran 23 convencionales constituyentes y un secretario. Esas 23 personas aprobaron exactamente el proyecto de Alberdi. La cuestión monarquía o república está zanjada en el artículo 1 de la Constitución, que dice que el sistema es republicano, representativo y federal. O sea, ahí se zanja la cuestión monarquía o república y la cuestión unitarios o federales. Pero en las bases, Alberdi habla bastante de esta cuestión, y no es que pasa así como así desapercibida. Y esto está bastante relacionado con otra parte de la Constitución, que es la parte donde se establecen los alcances de cada poder, fundamentalmente el poder ejecutivo. ¿Alguien duda de que entre los 3 poderes del Estado el más importante en nuestra Constitución es el poder ejecutivo? Seguro que no lo duda nadie. Y digamos, desde el conocimiento vulgar o desde lo que naturalmente tenemos instalado, acá se hace lo que el presidente quiere. Y si le cabe alguna duda, y los tienen a Perón, a Néstor Kirchner, a Cristina y a Macri. Son ejemplos clarísimos de que el poder presidencial es muy fuerte. Ahora, el poder presidencial no es muy fuerte porque ellos violen la Constitución. En realidad, hacen lo que la Constitución quiere. Porque lo que Alberdi escribió, y esto es una frase que digamos que no es muy conocida, Alberdi indirectamente dijo que acá lo que hacía falta era una persona con título de presidente, pero con poderes de rey. O sea, Alberdi dice, necesitamos un ejecutivo fuerte, casi como si fuese un rey a término. E incluso dice en una parte de las bases,
en esto me voy a apartar de la Constitución de los Estados Unidos, porque él quiere un sistema presidencialista todavía más fuerte que el de Estados Unidos. Y en la práctica, él crea un régimen presidencialista hiperfuerte. La cuestión monarquía o república, él la salda diciendo que es inviable un régimen monárquico porque no se puede conciliar con lo que ya está instalado en el pueblo de las provincias, y que si alguien optara por un régimen monárquico, eso sería continuar la guerra civil. Y por otra parte dice, el pueblo no está preparado para el ejercicio de una democracia, pero eso lo vamos a saldar con la educación. Y el pueblo no está preparado para el ejercicio de la democracia, hay que relacionarlo con otra cosa. Cada vez que hubo en la Argentina un gobierno popular, siempre desde ciertos sectores de la población lo que se alegó es que fueron elegidos por gente que es ignorante. Esto está en Alberdi, tal cual, él lo dice. Incluso lo dice cuando propone el sistema electoral, que en unos minutos les voy a comentar. Entonces él salda la cuestión de monarquía o república, más o menos diciendo, y mejor sería una monarquía, pero acá no se puede. Entonces vamos a tener una república. En cuanto a la cuestión unitario federal, el sistema argentino, el artículo 1 dice, sistema republicano representativo y federal, pero no es lo que decía Alberdi. Alberdi habla permanentemente de un sistema mixto y confiesa que él es más partidario del sistema unitario, solo que lo considera inviable por las grandes distancias y porque él tiene una frase que no la recuerdo textual, pero que el sentido de lo que dice es: las provincias ya se han apropiado del poder local y no es posible sacárselo ahora. Entonces lo mejor es un sistema mixto. Habla mucho de este sistema mixto entre unitario y federal, y si ustedes piensan, hay un aspecto de la organización jurídica argentina que en realidad también se diferencia de la Constitución norteamericana, es el principio de la unidad de legislación. Todos ustedes saben que en los Estados Unidos no hay pena de muerte en todos los estados. Algunos la tienen, otros no. Esto les está indicando algo. Eso significa que en Estados Unidos, en la Constitución de los Estados Unidos, no hay el concepto que tenemos nosotros de derecho de fondo, que es único para todas las provincias. Ellos tienen un federalismo más fuerte en el sentido de que las autonomías de sus estados son mayores que las autonomías de las provincias argentinas y no tienen este concepto de unidad de legislación. ¿Por qué está en la Argentina el concepto de unidad de legislación y en los Estados Unidos no? Lo voy a tratar de decir, lo que digo es una conclusión, es imposible en tan poco tiempo hacer un razonamiento hilvanado, digamos, ¿no? El proyecto de Alberdi era insertar a la Argentina en el espacio capitalista que hegemonizaba Gran Bretaña y en menor medida Francia. Lo que él necesitaba era una sola legislación de fondo, porque de lo contrario no podía garantizarle a los capitales que él quería traer, no podía darle certeza de las garantías en todas las provincias. Necesitaba que esto estuviera absolutamente atado, por decirlo de alguna manera. Nosotros, la Argentina, hizo una constitución para insertarse en un sistema económico hegemonizado por otros. Los Estados Unidos hicieron una constitución para crecer ellos
la principal preocupación de los constitucionalistas de Filadelfia era cómo resguardaban su independencia y crecían ellos en forma autónoma y sin depender de ninguna otra potencia. Ahí hay una gran diferencia. Además de que otra enorme diferencia es que la Constitución argentina se hizo sin ninguna participación popular. Ustedes vieron, en el Acuerdo de San Nicolás se establece que los convencionales constituyentes no podían siquiera traer instrucciones. Lo que aprueban es un librito preparado por una persona. Y no hay participación popular de ningún tipo. No hubo un plebiscito en el cual se llamara a la gente a votar para ver si aceptaba o no la Constitución. La Constitución fue impuesta paulatinamente por la fuerza de las armas. Y lo más claro de esto es el periodo de Mitre con su guerra de policía. No me voy a extender sobre eso, los que no lo conocen pueden buscarlo, pero a ver, por ahí en algún lado dice la Constitución que se terminaron las ejecuciones por causas políticas. Al Chacho Peñalosa le cortaron la cabeza, le clavaron una pica por razones políticas. Y no fue el único. Hubo 50.000 muertos en la Argentina por la guerra de policía de Mitre. Y él lo que hizo fue imponer la Constitución. En los Estados Unidos, en cambio, una vez que la Convención de Filadelfia sanciona la Constitución es enviada a las legislaturas de los estados solicitándole a cada estado que convoque a elecciones plebiscitarias para ver si el pueblo del estado acepta o no la Constitución federal. Y uno a uno los estados fueron, convocaron a esas elecciones, tuvieron lugar y fueron adoptando la Constitución. La Constitución de Filadelfia es de septiembre de 1787. El último estado en adherir a la Constitución es de diciembre de 1789 y recién ahí se elige el primer presidente. Perdón, diciembre de 1788 y recién ahí se elige el primer presidente, Washington, que jura en Nueva York en marzo de 1789. El motivo por el cual no asume el presidente inmediatamente después de que la convención sanciona la Constitución es que tenía que ser aprobada por los estados mediante elecciones, que habrán sido elecciones con voto calificado y todo lo que quieran, pero acá no hubo ninguna elección. Cero. Ese también es otra diferencia importante. Tenemos saldado el régimen unitario federal y la monarquía o república. Los gobiernos de provincia. En la Constitución está la última parte de la parte orgánica, que es los gobiernos de provincia, que donde están, ustedes lo pueden leer en la Constitución actual, digamos, los principios básicos que están en la Constitución actual. Son: las provincias no ejercen el poder delegado de la nación, las provincias conservan todo el poder que no está delegado a la nación, eso es el 124 y el 126. Eso está textual como lo escribió Alberdi en su proyecto. Los principios básicos son exactamente los mismos. Así como él lo escribió, así sigue rigiendo hoy. Pero lo cierto es que hay un artículo muy curioso en la Constitución. ¿Podés leer, vos que tenés la Constitución, por favor, el 128? Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación. ¿Se dan cuenta de lo que dice?
Léelo de vuelta, léelo despacito. Léelo despacito. Son empleados. Los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. ¿Ustedes se imaginan a Macri, agente de Cristina, cuando Cristina era presidenta y Macri jefe de gobierno de la ciudad? ¿O se imaginan hoy a Alicia Kirchner, agente de Macri, porque Macri es el presidente? ¿Qué es esto? O sea, ese artículo, el 128, está textual como lo redactó Alberdi y está textual como lo sancionó el constituyente de 1853, en ese momento era el artículo 107. Esto les da la pauta de qué hablaba Alberdi cuando hablaba de sistema mixto. Porque si los gobernadores de provincia son empleados del presidente y tienen que hacer cumplir lo que dice el presidente, ¿de qué federalismo hablamos y cuál autonomía tienen? No existe. Ese artículo está totalmente desactualizado. Igual hay muchas otras cosas en la Constitución que garantizan el sistema de nombre federal, pero en la práctica casi unitario, con una autonomía provincial realmente muy restringida. Este tema del... Perdón, pero en el quinto dice que cada provincia dictará para sí una constitución. Sí, y esto, digamos, si querés, es contradictorio con el 107. El proyecto de Alberdi era más restrictivo todavía, se lo rebanó la Convención del 53, porque ese artículo Alberdi lo redactó: cada provincia dictará para sí una constitución que deberá pasar por el Congreso Federal para ser aprobada. Esa parte de que deberá pasar por el Congreso Federal para ser aprobada, se la rebanaron. Pero en realidad la Constitución tiene muchos otros reaseguros por los cuales el sistema no es realmente unitario. Hay uno que no me da el tiempo para todo esto, pero a ver, hay una parte de Alberdi en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación donde él fundamenta que el presidente, para el uso del tesoro, no tiene que tener controles, y que si tuviera controles es la mejor forma de tumbar el gobierno. Él quiere un presidente sin controles. Lo dice clarito, por eso yo les dije, Perón, Kirchner, Cristina, Macri, ¿de dónde sale esto? Él diseñó la Constitución de manera que el poder, el presidente lo ejerza a través del manejo de la caja. Y él expresamente quería que no tuviera ningún control, y de eso sale esto que vemos, de que el presidente asume, el Poder Judicial hace todo lo que el presidente necesita, los gobernadores hacen todo lo que el presidente necesita y el Congreso le vota todas las leyes. ¿Pero por qué? No busquemos la causa en que traidores y que se ven. No, la causa está en la Constitución. El sistema está diseñado así. Que haya gente que cambie de partido, que haya gente que diga ayer una cosa, dice, sí, existe, pero eso existe porque el sistema está diseñado para funcionar en esa forma. Y esto no es un invento, sino que está en los libros de Alberdi. Está diseñado para eso. Esto es lo que vulgarmente se ha llamado el poder de la lapicera. Y el 107, ese, que ahora es 128, es una expresión de ese poder de la lapicera. No le bastó a Alberdi con haber escrito nadie tiene que controlar al presidente y tiene que tener facultades para hacer lo que quiera. Además lo puso en el 107, que ahora es el 128. El poder legislativo que diseñó Alberdi es un poder legislativo muy subsidiario al poder del presidente.
sus facultades son de menor importancia. No puede el Poder Legislativo de ninguna manera torcer la voluntad del presidente. Y si se le ocurriera, está la institución del veto. O sea, con el veto está, digamos, está muy claro quién manda en el país. Y tenemos que decir que tras que Alberdi pensó en una constitución hiperpresidencialista, con la institución de los decretos de necesidad y urgencia, artículo 99, inciso tercero de la Constitución actual, y la delegación legislativa, artículo 76, los dos entraron en la reforma de 1994, el carácter decorativo del Congreso es total. Literalmente, en el sistema institucional argentino, el presidente no tiene controles, hace lo que desee y tiene muchos instrumentos institucionales para hacerlo así. Los decretos de necesidad de urgencia y la delegación legislativa acentúan el carácter, vamos a decir, fuerte, para ser elegantes, del presidencialismo argentino, pero ya lo llevan a un extremo en el cual prácticamente no hay controles de ningún tipo. Digamos algunas palabras sobre el Poder Judicial. El diseño del Poder Judicial 116, 117, 118 de la Constitución vigente es tal cual el diseño de Alberdi. Fíjense cómo yo voy pasando por distintas partes de la Constitución y siempre les voy diciendo esto es tal cual como lo escribió Alberdi. Hubo en la historia argentina reformas constitucionales 1860, 1866, 1898, 1949, 1957, 1994. No cuento el acta institucional de 1972, que fue muy acotada. Pero todas esas reformas fueron cuestiones absolutamente subsidiarias, o bien para acentuar ciertas cosas de la Constitución de Alberdi. Esto lo digo por la Constitución del 94. La esencia de la Constitución es la de 1853. Incluso la reforma de 1860 tiene que ver con las condiciones que puso la provincia de Buenos Aires para reunificar el país. Pero para nada cambió la esencia de lo que Mitre había escrito. Y el Poder Judicial también. El Poder Judicial tiene un defecto, una cosa que ha quedado totalmente anacrónica, que es que se organiza el Poder Judicial con una Suprema Corte de Justicia de sala única y que conoce las causas por apelación. Esto lo que fuerza es que cuando hay una inconstitucionalidad, el proceso tiene que atravesar primera, segunda e incluso en algunos casos casación antes de llegar a definir completamente la inconstitucionalidad. Y esto, en casos de gravedad institucional, crea una gran inestabilidad política. Este sistema no lo tiene prácticamente nadie en el mundo. Lo tenemos nosotros, lo tiene la Constitución norteamericana, que de ahí lo tomamos. Pero en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Brasil, en Francia, en España, en Polonia, en Japón, todos tienen otro sistema. El sistema es el de una Corte Suprema de Justicia con una sala constitucional y una sala de casación. Esto de casación, los abogados lo sabrán, es un término que se toma del vocabulario jurídico francés, de casar algo, ¿no? Para la casación entiende en todos los procesos judiciales donde hay controversia pero no está en juego la constitucionalidad. Y en cambio, la sala constitucional
es la que recibe en competencia originaria